Dios, como dice la profecía, quiere que lo llamemos Ichi, o sea, esposo con intimidad, con una relación, con un conocimiento, no que sea nuestro Baali, solo nuestro Señor, al cual acudimos cuando necesitamos algo. Quiere decir que quiere tener cercanía con nosotros, no nada más cuando lo necesitemos como Señor, necesito un trabajo, mejora mis finanzas, cuida a mis hijos, ahora estoy enfermo y ¿qué voy a hacer? Solucióname mis problemas, porque no todo el que llama al Señor, Señor, va a ser salvo. Entonces eso confirma lo que ya nos dijeron en Oseas. No lo llames más Señor, porque a pesar de que Él es el Señor todopoderoso, omnipotente, soberano, Él desea relacionarse con nosotros. Dios, que es creador de todas las cosas, ¿verdad? También es tan pequeño que cabe en nuestro corazón. O sea, Él es muy grande porque mira todo lo que ha hecho, pero cabe en el corazón humano. Y el que no le deje pasar, aunque haga muchas cosas haciendo referencia a ser cristiano, en aquel día Él va a decir, yo no los conozco. Yo soy un hijo de Dios, tengo que comportarme como un hijo de Dios, como alguien que lo conoce personalmente y ha permitido que la luz de Dios transforme nuestra vida. Hola mi gente, bienvenidos a tu espacio favorito, Llegó la Luz Podcast. Deseando, ¿no?, que este podcast sirva como una luminaria para sus vidas. Este es nuestro cuarto episodio. Ya hemos presentado 3 videos y como número cuarto traemos como tema más intimidad, menos formalidad. Más intimidad, menos formalidad. ¿Y de qué se trata esto? ¿Me puedes explicar un poquito? ¿Nos puedes hablar? Bueno, para introducir el tema voy a leerles Oseas capítulo 4, versículo 6, que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Otras versiones dicen, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces queremos partir desde el punto de qué es conocimiento. ¿Nos podrías hablar acerca de qué piensa el hebreo? Porque sabemos que la palabra de Dios no fue escrita en español y tiene un pensamiento de trasfondo. Bueno, hay un pensamiento de trasfondo que se le considera como el pensamiento hebreo. Y como algunos sabrán o algunos no, la Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes. En hebreo, casi todo el Antiguo Testamento. En arameo, una pequeña porción del libro de Daniel. Y en griego, el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos el idioma hebreo con el que fue escrito en el Antiguo Testamento y extrayendo, ¿no?, la palabra que traduce como conocimiento, en hebreo es la palabra da'at. Da'at. ¿Y qué significaría esta palabra, no? En nuestra sociedad, en este ambiente occidental, cuando yo digo que conozco a alguien, puede ser que solamente lo haya visto una sola vez. Sí. Incluso existe la frase, ¿no? Yo lo conozco de vista, ¿no? Sí. Yo lo conozco de vista, pero en el Oriente es totalmente diferente, es algo diferente. Para tú conocer a una persona, debes haber tratado con ella durante muchos años e incluso haber tenido una relación íntima, muy íntima y cercana con esa persona. Hay estudiantes de colegio que estudian todo su colegio juntos, todo su bachillerato juntos, y los estudiantes nunca conocieron a los padres del otro. Nunca conocieron su casa, nunca conocieron a sus hermanos y siempre los llamaron de forma formal. Nunca de forma informal como hablan los orientales. Y entonces esto es interesante porque, ¿no?, en Japón se dice que es así y en el Oriente es así. Tú puedes estar mucho tiempo con una persona y nunca la vas a considerar tu amigo sino hasta que haya una relación íntima. Y nunca vas a considerar que lo conoces hasta que haya una relación íntima. Pero aquí tú estás en una cola, estás en el carrito, estás esperando para pagar y hablas con una persona y esa persona es como si la conocieras de toda la vida. Tú hablas y hablas. Nosotros nos mudamos para acá hace como 10 meses aproximadamente y los primeros meses de tanto saludar a las personas, ya las personas pensaban que nos conocían de toda la vida. No se sabían nuestros nombres. No se sabían ni siquiera nuestros nombres. Entonces, conocer en el pensamiento hebreo, ¿no?, implica más cosas que solamente ver una persona. Implica saber acerca de algo, implica no solamente saber, sino practicar eso que hemos sabido, que hemos entendido, esa información que nos ha llegado y dominarla. Entonces son estos 3 aspectos lo que habla del cerca del conocimiento en hebreo. Saber, practicar y dominar. Eso quiere decir que si una porción de las escrituras yo solo me la sé, pero no la practico, no conozco las escrituras. Y si yo lo sé y lo practico, pero todavía no lo domino,
todavía no conozco las escrituras, estoy en ese proceso. Así que ese fue lo que le pasó al pueblo judío, ¿no? Sí, muy fuerte, porque hay que aprender a tener una relación con Dios, porque es muy fácil es decir yo lo conozco, porque tan solo he escuchado algunas cosas que Él ha hecho, que Él ha hecho en la vida de las otras personas, pero el día que de verdad yo me relacione con Él íntimamente, ese día yo voy a poder decir que lo conozco. Así es, cuando yo me relacione con Él íntimamente es que puedo decir que lo conozco. Cuando yo sepa más de lo que Él ha enseñado, practique sus enseñanzas y luego pueda dominarlas y decir lo mismo que dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esto es poderoso, que yo creo que no lo puedo decir ahora y sí quisiera decirlo en algún momento. Pero ¿qué más, no? ¿Sabe que el título de este episodio es no menos formalidad, más intimidad? ¿Qué más podemos hablar acerca de esto? Sí, en el mismo libro de Oseas, pero esta vez el capítulo 2, el versículo 16 dice, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y no Baali. Ichi y Baali. Los oyentes nos estarán diciendo, ¿qué están diciendo? ¿Qué palabra es esa? Bueno, como les estábamos diciendo, ¿no? El Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? Hebreo. Y estas dos palabras son dos palabras hebreas que no las tradujeron, sino las transliteraron. Ahora, en otras versiones si lo traducen, pero específicamente en esta Reina Valera no lo traducen. Y lo que está queriendo decir es una relación parecida, pero no igual. No sé si ustedes conocen algunas personas que se han ido del país, ¿no? Nosotros vivimos en Venezuela y hay varias personas que se mudan a otros países para tener un mejor futuro, que si Estados Unidos, Europa, Panamá, y para adquirir rápidamente la nacionalidad, ¿algunos qué hacen? Se casan con personas de ese mismo país. Se casan con personas de ese mismo país para adquirir rápidamente la nacionalidad y beneficiarse de todos los procesos jurídicos, todas las conveniencias, todas las cosas que le pueden convenir a ellos. Pero no existe una relación íntima en estas dos personas. Solo es una transacción para beneficio. De esta manera la Biblia nos habla, porque Ichi y Baali traducen igual, esposo. Ichi es un esposo, Baali también es un esposo. La diferencia, ¿no? Bueno, cabe resaltar que la terminación en I quiere decir que algo que es mío. Entonces, Ichi, mi esposo, Baali, mi esposo. Pero la traducción más cercana sería mi señor. Porque antiguamente también se realizaban los matrimonios por conveniencia. Y cuando era solamente una transacción legal, que solamente era por convenir a algo, para ganarme algo para mí, esa transacción se le llamaba un Baali, un esposo mío. Pero no como esposo de relación íntima, sino como un señor. Alguien que tiene el título solamente de esposo, pero no existe ninguna relación. Y Dios, como dice la profecía, quiere que lo llamemos Ichi, o sea, esposo con intimidad, con una relación, con un conocimiento, que hablemos todos los días con Él, pero no que sea nuestro Baali, solo nuestro Señor, al cual acudimos cuando necesitamos algo, por necesidad. Dios no quiere ese tipo de relación. Sí, exactamente. La Biblia, no solamente en el Antiguo Testamento, sino toda la Biblia nos enseña que Dios siempre quiere estar en relación con nosotros y muchas veces compara su relación con sus hijos con un matrimonio. Quiere decir que quiere tener cercanía con nosotros, no nada más cuando lo necesitemos como Señor, necesito un trabajo, mejora mis finanzas, cuida a mis hijos, ahora estoy enfermo y ¿qué voy a hacer? Solucióname mis problemas, como un Señor, como un patrón, digamos en este caso, porque también esa oportunidad estaba la esclavitud. Y había gente que compraba esclavos y le decía, llámame Señor, porque ahora trabajas para mí. Dios no nos está pidiendo ese tipo de servicio. Sí quiere que seamos sus siervos, pero no nos está pidiendo ese tipo de servicio y ese tipo de relación lejana. Él es el Señor, Él es el patrón, como el jefe, y yo estoy aquí simplemente trabajando para Él y cuando lo necesito, me acerco. Entonces, eso es lo que queremos traerle en esta mañana, porque esta vez sí es mañana, que Dios quiere que lo conozcamos como un esposo. Ahora bien, vamos a hacer preguntas más personales. ¿Será que en algún momento, Cielito, has tratado a Dios solo por conveniencia y no porque quieres una relación con Él? Sí, claro que sí. Muchas veces, como les comentaba ahorita, a veces uno tiene tiempo sin hacer su devocional, tiene tiempo sin leer la palabra. Y si la lees rapidito, leer un capítulo diario de la Biblia así como que es una exigencia, es una tarea. Pero entonces cuando me veo metida en un tremendo problema o una enfermedad, una circunstancia o algo que necesito, entonces me le acerco como Señor, tú sabes mi necesidad y tú sabes que
Porque así se ve en ocasiones, sí, como él es el que todo lo tiene y me acerco a él solo cuando necesito, después me retiro y me olvido. Así es muchas veces, por lo menos en mi caso ha pasado así. Sí, en mi caso también, creo que todos hemos pasado por eso, decir que todo el tiempo yo he sido un hijo fiel y leal con Dios, que he estado ahí para relacionarme, no buscándolo el bien de Él, sino solamente es como mentir, mentir, porque el pecado está en todos nuestros corazones y no somos egoístas por naturaleza y solamente queremos lo que nos beneficia a nosotros, solamente queremos confiar en Dios porque sabemos que Él nos da cosas buenas, no porque entendemos que su voluntad es la mejor para nosotros. Y de eso podemos hablar en otra ocasión, lo que es la confianza con Dios, ¿no? Porque hay dos tipos de confianza y es interesante conocer esto. Pero trasladándonos a lo que es esta realidad, hay una profecía bíblica en el libro de Isaías que describe muy bien lo que ocurre en nuestros días. Esta profecía es muy interesante. Fue diseñada para la época, pero trasciende hasta la época de nosotros. Y dice así, Isaías capítulo 4, versículo 1, escuchemos con atención. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Y ellas dirán, nosotras comeremos nuestro pan, nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Esto es muy interesante, muy interesante. En esa época, ¿no? En la ciudad donde estaba Isaías profetizando, había una escasez de hombres, porque iban a la guerra, peleaban y morían muchos. Entonces, ante la escasez de hombres, las mujeres tenían una necesidad. Porque no es como nuestros días, ¿no? Lamentablemente en ese tiempo el hombre tenía una supremacía y la usó mal y denigraban a las mujeres al punto que las mujeres no podían trabajar. Era ilegal para ellos trabajar, mantenerse. Entonces, para que una mujer valiera legalmente y pudiera tener un trabajo, desarrollarse, adquirir cosas económicamente y desarrollarse en este mundo, ¿no? Y crecer y poder vivir, subsistir, necesitaba estar casada. Tener el apellido de un hombre. Por eso, al haber escasez de hombres, la profecía literalmente se cumple en ese momento de la ciudad, donde 7 mujeres se acercaban a un hombre y les decían las 7 lo mismo. Oye, solamente danos tu apellido. Nosotros vamos a trabajar para comer nuestra comida. Nosotros vamos a trabajar para vestirnos con nuestra ropa, pero solo necesitamos tu apellido. Y esa es una transacción por conveniencia, lo que estamos hablando al comienzo. Un matrimonio no porque se aman, como me casé yo con mi esposa amada, sino solo por conveniencia, para sacar algo de eso. Pero, como les decía, es una profecía que trasciende hasta nuestros días. La Biblia dice en los evangelios que Jesús es el pan de vida, ¿no? Que nosotros comeremos de él y nos saciaremos. También dice la Biblia que Jesús nos quitará nuestras vestimentas de pecado y nos cubrirá con su justicia. Eso quiere decir que el pan que nos da Dios es su propio sacrificio por nosotros y el vestido que nos da Dios es su justicia. Y si nosotros en estos días le decimos a Dios, Dios, no te preocupes, nosotros comeremos nuestra comida porque tu sacrificio no importa. Nos vestiremos con nuestra justicia porque tu justicia nos importa. Solamente permítenos llevar el título cristiano. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Nosotros nos esforzamos, nos afanamos por conseguir nuestras propias cosas. Nos afanamos por qué vamos a comer, qué vamos a ver, qué vamos a hacer. Nos afanamos por obedecer, ¿no? Como si fuera una lista de tareas, los mandamientos, para estar bien delante de Dios y no decir, oye, yo no soy como esa persona que hace tal cosa. Pero eso de nada vale si no hay una relación íntima con Dios. Si no hay una relación. Yo te quisiera preguntar, Celito, si de alguna manera no te hubieses casado conmigo, sino con una persona al que no amas, pero esa persona se esfuerza en hacer todas las cosas del hogar. Trae dinero, limpia la casa, hace la comida, pero no lo amas. ¿Te gustaría vivir con esa persona? No, para nada que no. Entonces, Dios tampoco le gusta que nosotros estemos con Él, compartamos con Él, si no lo amamos. Dios nos va a dar todo lo que necesitemos porque Él nos ama a nosotros. Pero Él se siente mal cuando nosotros nos relacionamos con Él solo por beneficio y le decimos, no te preocupes Dios, porque nosotros nos encargamos de nuestra comida. No te preocupes Dios, nosotros nos encargamos de qué nos vamos a vestir. Solamente tendremos el título de cristianos y nosotros resolvemos a nuestra manera. Y las cosas no son así. Sí, exactamente. No es así y sería hacer sentir mal el corazón de Dios, aunque Él no se molesta al punto de no perdonarnos, pero sí es una falta humana acercarnos a Él solo por conveniencia, porque lo necesitamos. Y muy interesante esto porque hoy día
nosotros pudiésemos analizarlos y decir, me estoy acercando a Dios como estas mujeres que querían agarrar a ese hombre nada más para darme tu apellido y yo hago lo que yo quiera, porque eso también pasa mucho al entender la palabra de Dios. Déjame llevar el título de cristiano, pero yo entiendo lo que quiero, leo lo que quiero, me visto como quiero, escucho la música que quiero, solo dame tu apellido de ser cristiano. Y eso al final es no representar su carácter. Eso al final es como montar como un parapeto, diríamos aquí en Venezuela, como un teatro ahí de que soy cristiano, pero no creo lo que Dios cree, no quiero seguir su voluntad. O sea, no quiero hacer nada. Es como vivir en casa de los padres. Por los padres latinoamericanos, por ejemplo, dicen, hasta que vivas en mi techo vas a hacer lo que yo decida. Así dicen los padres. Mi mamá. Pero es como vivir en casa. Amo mucho a mi mamá. Ajá, es como vivir en casa de un padre y no hacer lo que él dice, pero utilizar su techo, utilizar su comida, utilizar su cama y no lo obedezco y no escucho. Y entonces es difícil vernos así como hijos de Dios. Es fuerte porque lamentablemente es lo que se vive en la actualidad, ¿no? En muchos lugares a donde vamos, iglesias a las que visitamos, sectores donde pasamos, vemos esta realidad. Las personas solamente llevan el título de cristianos, pero no testifican acerca de ese Cristo que murió por ellos. No revelan el mismo amor que tuvo Cristo, la misma paciencia, la misma humildad, ¿no? Y el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque Dios quiere, ¿no? Ahora, recordando un poco esta situación, nosotros también podemos entender que lo que dice Oseas tiene una pizca de escatología. Y se podrían estar preguntando los que nos están oyendo, ¿qué es la escatología, no? Bueno, explicado rápidamente, la escatología, ¿no?, es el estudio acerca de los eventos finales. Los eventos finales, estamos hablando todo lo que va a ocurrir justamente antes que venga Jesús. Antes que venga Jesús, en ese tiempo final, ¿no?, a ese momento, el estudio de todo lo que va a ocurrir en ese momento se les llama escatología. Es un estudio escatológico acerca de los eventos finales. Y esa porción de Oseas que habla de que yo quiero que me llamen Ichi y no Baali, tiene olor a escatología, o sea, se huele, que tiene una conexión con los eventos finales. Ahora, ¿de qué eventos finales estaremos hablando? En el libro de Apocalipsis, los que alguna vez lo han leído o los que no lo han leído, hay una representación interesante, ¿no? No sé, para los que hayan leído alguna vez la Biblia, Dios siempre habla de su iglesia como si fuera su esposa. Hay una representación entre la iglesia de Dios que se relaciona mucho a una mujer, ¿no? Y se trata mucho a una mujer como si fuera la iglesia. Un grupo de creyentes, un grupo de personas que creen en Cristo, se les considera una mujer, hablando metafóricamente o proféticamente. Y en Apocalipsis hay dos mujeres. Hay una descripción de dos mujeres interesantes. Una en Apocalipsis 12, si lo quieren leer, otra en Apocalipsis 17, si lo quieren leer. Indagar profundamente en qué quieren decir todo esto o la profundidad de esta profecía sería hacer como una serie de podcasts de 2 semanas. Así que vamos a tocar lo más superficial para entender cómo se relaciona Oseas con los eventos finales descritos en Apocalipsis 12 y 17. En Apocalipsis 12 aparece una mujer virgen, una mujer que se representa como el pueblo de Dios. Y al final de Apocalipsis 12 dice que este pueblo va a dar el testimonio acerca de Jesús, o tendrá el espíritu de la profecía, como dice más adelante Apocalipsis, y guardarán los mandamientos de Dios. Esto es importante porque este grupo de personas que creen en Cristo no creen en Él solamente por beneficio, sino por relación. Por eso van a guardar su palabra, van a guardar sus mandamientos, confiando en Él y siendo fiel hasta la muerte. Pero en Apocalipsis 17 hay otra mujer, y esta mujer es conocida por estar contaminada con creencias equivocadas, creencias falsas, por confusión, y no solamente por ella estar confundida y creer cosas que no son, sino por enseñarlas a la mayoría de las personas. Entonces, este grupo de personas confundidas que quiere creer lo que quiere, lo que sea, ¿no?, y solamente toma a Dios para su beneficio, va a recibir un juicio y una condenación. Pero este grupo de personas de Apocalipsis 12, ¿no?, representadas con una mujer, más adelante en Apocalipsis 14 se les conoce o se les muestra como una iglesia triunfante, ganadora, que va a recibir la corona de la vida. Entonces hay una división de pueblos descritos en los últimos días. Un grupo de personas van a relacionarse con Dios íntimamente y van a guardar sus mandamientos y van a hacer la voluntad del Padre.
Otro grupo de personas no se va a querer relacionar con Dios, solamente van a llevar el título de cristianos por beneficio y van a creer lo que sea, hacer lo que sea, a su manera, confundiéndose ellos y a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, ¿en qué grupo de personas quiero yo estar en los últimos días? Entendiendo que ya estamos en los últimos días, y podemos hablar de eso en otro podcast, ¿no? Claro. Que ya estamos a las puertas de la segunda venida de Jesús. Ya estamos ahí. Incluso en Apocalipsis se utiliza un término griego, ¿no? Para profundizar un poquito más. 7 veces lo utiliza el mismo Jesús, refiriéndose al mismo. El término griego es erhomai, que literalmente traduce ya estoy viniendo. Uh-huh. Pero para no indagar en eso y dejarlo para después, vamos a volver con lo de la mujer, que en Oseas dice, yo quiero relacionarme con ustedes. No solamente quiero que me tomen por conveniencia. Y en Apocalipsis se describe que en los últimos días van a haber estos dos grupos de personas. Unos que se relacionan con Dios por conveniencia, otros que nos vamos a relacionar con Dios porque lo amamos. Y yo espero estar en ese grupo. ¿Tú, Cielito? También, porque yo quiero estar contigo en el cielo. Y queremos estar en ese grupo de personas. Sí. ¿Qué tienes que decir? Bueno, quería hablarles también de algo muy importante que aparece en Mateo, el capítulo 7, el versículo 22 y 23, uh-huh. Que también hay dos grupos de personas, y esto sí Jesús se está refiriendo cuando venga por segunda vez a pronunciar el juicio, ¿no? Y dice que coloca a unas personas a la derecha, otras personas a la izquierda. Pero entonces hay una situación muy interesante que da hasta tristeza, ¿no? Uh-huh. Quisiera mencionárselas un poquito. El versículo 21, 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El versículo 22 es más fuerte todavía. Hay personas que se le van a acercar y le van a decir, Señor, pero, o sea, ¿cómo me estás diciendo que no vamos a entrar? Si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre dimos mucho dinero, en tu nombre ayudamos a muchas personas. Y él en el 23 dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, una cosa como que me da hasta escalofrío, ¿sabe? Porque uno siendo cristiano, uno trata de esforzarse, aunque la salvación no es por obras, y quedaría para explicarlo para otro video. Hay muchos videos que hacer. Aunque la salvación no es por obra, uno como cristiano entiende que cuando fuiste salvado por Jesús, debes comportarte como una persona salva o debes vivir conforme a lo que crees. Y la palabra nos invita a ser compasivos, a ayudar al menos afortunado, al dar de ti para servir a los demás y un montón de cosas. Entonces, la excusa que ponen estas personas de haberle conocido es eso, pero si yo trabajé para ti, tú eras el jefe, tú eras el patrón y yo te trabajé, o sea, en tu nombre eché fuera demonios, hice milagro, hice lo que me pediste que hiciera. O sea, ahora ¿cómo me vas a decir que no me conoces? Y él le va a decir, pues apártense de mí, hacedores de maldad, porque no todo el que llama al Señor, Señor, va a ser salvo. Entonces eso confirma lo que ya nos dijeron en Oseas, no lo llames más Señor, porque a pesar de que Él es el Señor todopoderoso, omnipotente, soberano, Él desea relacionarse con nosotros, porque no solamente es el Creador que hizo todas las cosas y está lejos de nosotros, sino que está con nosotros y de paso se quiere relacionar. Y una frase que yo dije hace mucho tiempo, no sé si fue exactamente así como lo dije, porque no lo anoté, pero Dios, que es creador de todas las cosas, ¿verdad? También es tan pequeño que cabe en nuestro corazón. O sea, Él es muy grande porque mira todo lo que ha hecho, pero cabe en el corazón humano. Y el que no le deje pasar, Él está tocando a la puerta, como dice Apocalipsis 3:20, y el que no le abra, pues entonces, aunque haga muchas cosas, haciendo referencia a ser cristiano, aunque haga muchas cosas o aunque le pida muchas cosas, en aquel día Él va a decir, yo no los conozco. Entonces, eso está como muy fuerte. Preferiblemente relacionarse con Él antes que aquel día no nos conozcan. Y en otros, porque otros evangelios también cuentan la misma situación del juicio, de este juicio. Marcos dice algo muy más fuerte todavía. Él dice que después ahí viene el llorar y el crujir de dientes. O sea que todo lo que hiciste, todo ese sacrificio que creías haberlo hecho por el Señor, en aquel momento te vas a dar cuenta que no lo estabas haciendo por el Señor, y entonces ahí viene el llorar y el crujir de dientes. Qué lamentable haber servido al Señor o creer que lo servíamos y cuando llegue el último momento Jesús nos diga, ¿quién eres tú? ¿Ya va? ¿Quién eres tú? Yo no te conozco. Uy, no. Señor, pero
lamentablemente no te conozco. Y algo muy interesante es que qué fuerte para Jesús decir eso, porque Él creó a esas personas. Él nos creó a todos nosotros, obviamente nos conoce. Salmos dice que nuestro nombre está escrito en la palma de su mano. Tiene contados los cabellos de nuestra cabeza, o sea, no es que no nos conoce, Él sí nos conoce a nosotros. El problema es que nosotros no lo conocemos a Él. Entonces, por eso Él tiene que decir, es que yo no te conozco. Claro, no es que Dios no conozca al ser que Él creó, no. Simplemente no conoce al ser que ahora se le está acercando. Exactamente. Y eso es lo interesante. Dios creó, puso su imagen en los corazones de todos los seres humanos, pero el pecado en algunos corazones trastorna tanto esa imagen que ese ser, cuando se acerca a Jesús, ya no lo conoce. No es lo que Él creó, es una distorsión. Y no porque Dios no haya querido hacer algo para ayudar y que no se distorsionara esa imagen. No, es porque esa persona tomó la decisión de no querer relacionarse con el que podía ayudarlo, y como no se relacionó con el que podía ayudarlo, terminó siendo un defecto fatal. Es como una persona, ¿no? que se le abre una herida y se le infecta. Y tú no quieres usar ningún antiséptico, no quieres ir al médico y quieres que se te cure solo. Se te va a seguir infectando, se te va a ir necrosando. ¿Y qué pasa? ¿Tú eres enfermera? ¿Qué pasaría? Tocaría ya amputar el miembro si la infección es demasiado grande, porque no se asistió nunca. El cuerpo ya prefiere prescindir de ese pedazo. Y no envía más sangre. No le envía más sangre porque ya no lo considera parte. Quiere salir de él y hay que amputarlo. Lamentablemente eso es lo que ocurre en nuestra relación con Dios. Cuando una parte del cuerpo de Cristo, cuando un ser humano no quiere relacionarse con Dios, no quiere hablar con Él por las mañanas, conocerlo a través de la lectura de la palabra, conocerlo en la naturaleza, en la relación con las personas, no quieres tener intimidad con Él, Dios no va a poder hacer nada, el pecado va a trastornar tu ser y cuando te acercas a Dios en los últimos días, ya no te va a conocer. No te va a conocer. Solamente te beneficiaste de lo material y de las cosas buenas que Dios te da, pero nunca permitiste que Dios transformara ese carácter para ser alguien que Él conoce. Y repito lo que decía mi esposo y lo podemos hablar en otros podcasts, las obras no te salvan, pero, es interesante, ser es hacer. Ser es hacer. Esto es muy importante, ¿no? Lamentablemente oí una mosca ahí, ¿no? Porque no me estresa, no me gusta que la mosca se le acerque a mi esposa. Ser es hacer. ¿Qué significa ser es hacer? Si mi perro es un perro, ¿qué va a hacer? Ladrar. Su ser o su soy es canino, perro. ¿Qué es lo que va a hacer? Ladrar, saltar, jugar, olfatear. Su naturaleza. No se va a comportar como una vaca, porque no es una vaca. De la misma forma, yo soy un hijo de Dios, tengo que comportarme como un hijo de Dios, como alguien que lo conoce personalmente y ha permitido que la luz de Dios transforme nuestra vida. Y de eso se trata este podcast, ¿no? Por eso es que se llama Más intimidad, menos formalidad. No, el capítulo no, cielito, el podcast. Llegó la luz, perdón. Llegó la luz. No lo captó en un momento, pero no importa. Ya estas risas son las últimas de este momento. Pudiéramos ir hablando mucho más, pero espero que nos hayan entendido hasta este punto. No esperes hasta los últimos días para que Dios te diga no te conozco. Ten una intimidad con Él, ten una relación con Él. No estamos diciendo que no trabajes por las personas, que no hagas esto, que no. Lo que estamos diciendo es que dediques más tiempo a conocer a tu Dios. Dedica más tiempo a conocer a tu Dios. Conozcamos a nuestro Dios. Tengamos una relación con Él, que eso es lo que Él quiere. Por eso es que cuando escogió a los 12 discípulos, los sacó de sus quehaceres comunes y se relacionaba con Él íntimamente. Estaba con ellos, comía con ellos, dormía con ellos, para que lo conocieran tanto al punto que pudieran hablar como Él, ser como Él y ser discípulos de Él. Porque un discípulo, y esto es lo último que voy a decir, este es pensamiento hebreo, un discípulo es la voz de su maestro en ausencia de Él. Un discípulo es la voz de su maestro en ausencia de Él. Y ya que no está Cristo físicamente con nosotros, al ser nosotros sus discípulos, tenemos que ser esa voz de Jesús. Pero si no lo conocemos, no vamos a poder hablar como Jesús. Empecemos a conocer a Dios como realmente lo debemos conocer. Y para despedirnos, permite que la luz de Dios
ilumine tu vida. Dios la bendiga. Hasta otro próximo episodio. Shalom. Tú estabas sediento. Tengo muchas. ¿Quedó bien? Sí.